Good afternoon, everybody. Welcome to this panel, More Rule of Law, Better State, Inter-American and European Perspective. Soy Marisol Peña de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. Es un placer darles la bienvenida a este panel que forma parte de la presencia de las Academias de Derecho de Iberoamérica en este Congreso Mundial de Juristas. Como ha dicho el presidente de la World Jurist Association en su carta de bienvenida a este Congreso Mundial de Juristas, el Estado de Derecho sigue siendo una frágil criatura con debilidades y fragilidades y en constante evolución. La evolución del Estado de Derecho está ciertamente ligada a los desafíos que ha debido enfrentar en los últimos tiempos, producto del desarrollo de fenómenos como el populismo, la corrupción y el avance del crimen organizado, entre otros. Frente a esos desafíos, algunos claman por una acción más resuelta del Estado en protección de los ciudadanos, sin considerar que en muchas oportunidades es el propio aparato del Estado quien incuba y fomenta dichos fenómenos bajo consignas aparentemente democráticas. Nuestro continente, pero también Europa, se ha ido tiñendo de populismo, el que utiliza el pronunciamiento democrático en las urnas para llegar al poder y consolidar una nueva forma de ejercicio del mismo, donde el pueblo se identifica exclusivamente con aquellos que hasta hoy se estiman excluidos o invisibilizados. Este nuevo pueblo tiende a formar una cadena de equivalencias, como postula Ernesto Laclau desde Argentina, cuyo principal objetivo es desarmar las estructuras vigentes en la sociedad, en lo político, en lo económico y en lo social, a fin de desmantelar lo que estiman las consecuencias perniciosas del modelo neoliberal. Incluso las dificultades económicas por las que han atravesado nuestros estados, producto de la pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania, entre otros factores, suelen erigirse como un pretexto para conculcar derechos esenciales, como la libertad económica y la propiedad privada. ¿Cómo negar que en todo el mundo aún nos falta mucho por avanzar en igualdad de oportunidades y en el combate contra la pobreza? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas han planteado enfrentar ese desafío a través de diversas medidas presididas por una sana noción de gobernanza, donde el Estado establece alianzas con el sector privado para trabajar en conjunto por sociedades más justas e igualitarias. Pareciera entonces que no existe un verdadero dilema entre reforzar o disminuir el Estado. Lo importante, en cambio, sería reconocer que el Estado no puede avanzar en la construcción de mejores democracias sin un esfuerzo conjunto con la sociedad civil, lo que representa precisamente lo contrario a ahogarla o asfixiarla. Por su parte, el rol de la institucionalidad resulta clave para evitar la crisis de nuestros estados de derecho, una institucionalidad que esté al servicio de proteger y promover los derechos fundamentales, de favorecer la separación de poderes con auténticos frenos y contrapesos y donde el control no sea simplemente un artificio cosmético para eludir el accountability y las responsabilidades de los órganos del Estado. Esta tarde, las Academias de Derecho Iberoamérica han reunido un distinguido grupo de juristas que plantearán desde sus respectivos países y miradas los dilemas que envuelve el rol del Estado frente a los desafíos que experimenta el Estado de Derecho ligado estrechamente a la democracia. Procederé a presentarlos en el mismo orden en que vayan realizando sus intervenciones. En primer lugar, cederé la palabra al doctor Alan Brewer Carías, patrono de la World Jurist Foundation, ex profesor de Cambridge y profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela, quien representa hoy a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Doctor Brewer Carías tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias, Marisol, por la presentación. Siguiendo
la primera parte de la exposición de Marisol en este tema de más Estado de Derecho o mejor Estado, se me plantea el problema de que en muchos de nuestros países, en realidad, no es si debe haber más o menos Estado, sino ante el avance populista y autoritario destructivo que se ha instalado como gobiernos en nuestros países. En realidad el tema es de tener un Estado. No es tanto más o menos Estado de Derecho, sino reconstruir un Estado que ha sido totalmente destruido. Un Estado que pueda asegurar bienestar, respeto a la ley, respeto a la libertad, autonomía pública, autonomía privada. Por tanto, el tema en realidad es de poner fin a un Estado destructivo, que es lo que hemos tenido producto del autoritarismo populista, que ha estado en guerra, porque eso es lo que literalmente ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Venezuela, de mi país, un Estado que ha estado en guerra contra el Estado mismo, contra sus instituciones, contra el país en general, contra el ciudadano, es decir, contra todo. Cuando uno ve la situación institucional de Venezuela, estamos en una situación de devastación total, como si hubiese ocurrido una guerra, destrucción total del orden social, del orden institucional, del orden político, del orden económico, de los servicios, de la infraestructura. Y no hemos tenido un conflicto bélico. En nuestra generación, pues, lo estamos viendo ahora por primera vez en el caso de Ucrania, lo que es una destrucción de un país con esa invasión. Pero hemos tenido una destrucción similar, pero no ha habido una guerra entre dos ejércitos que se hayan aniquilado mutuamente. Lo que hay es un conflicto bélico entre el Estado y su gobierno y el resto del país, sus instituciones, que han arrasado con todo. Y además, un gobierno que conduce esa guerra desde el Estado, caracterizado, como hablaba en la mesa de esta mañana, como una caquistocracia, una cleptocaquistocracia. Es un régimen de cleptocracia y a la vez caquistocracia en el sentido literal, gramatical, del gobierno de los peores. Y eso es lo que hemos tenido en el país. Cuando uno ve esa devastación y hace un panorama, yo he preparado un documento que después circulará, que se llama El Estado depredador en guerra contra el país, sus instituciones, sus habitantes y sus ciudadanos. Es decir, contra todo. Contra el Estado mismo. El territorio ha sido abandonado, está minado por la guerrilla colombiana o las facciones disidentes, territorio que no es parte ya del Estado porque lo ha abandonado. Hasta la reclamación con Guyana ha sido abandonada por la cleptocracia. Un Estado en guerra contra la población. El país más desarrollado hace 30 años de América Latina es hoy el país que tiene el récord de miseria más grande del mundo. La capital, Caracas, que solíamos llamar la capital la sucursal del cielo, es hoy la ciudad más peligrosa del mundo. Es decir, son índices mundiales que están en torno al país. Sus instituciones, la Constitución ha desaparecido como norma suprema, simplemente es un papel mojado de plastilina que se cambia por todos los órganos del Estado, Y como yo decía esta mañana, cada vez que ustedes ven en televisión un funcionario
blandiendo la Constitución para hablar, eso significa que la está violando. Ese es el signo, que está violando la Constitución. Se acabó con el Poder Judicial, se intervino el Poder Judicial, el juez constitucional está al servicio del autoritarismo, de manera que la Constitución es lo que quiera el gobierno por boca del juez. Ahí sí el juez es realmente la boca de la Constitución, pero de la Constitución que quiere y que le da la gana al Estado. El Poder Legislativo fue tomado. Nunca se ha visto que pueda haber una decisión judicial del juez constitucional de nuevo, declarando a un Poder Judicial entero en desacato y ordenando que todo lo que decida, pasado y futuro, es nulo. De manera que cuando el Poder Judicial estuvo dominado por la oposición, la alternativa fue de declararlo en desacato y eliminarlo, ahogarlo. De manera que el Poder Judicial es un apéndice del Ejecutivo. La administración pública destrozada. Yo fui hace bastantes años presidente de la Comisión de Administración Pública en mi país. La ley de la carrera administrativa, la reforma administrativa, todo destrozado. Eso no existe. Lo que existe es un cuerpo funcionarial que simplemente es una forma de subsidio social, porque hay desempleo por todas partes. La única forma que tiene el Estado de emplear es con funcionarios. Todos los órganos de control destrozados. El Ministerio Público se convierte en el aparato de persecución. La Contraloría General de la República nunca ha sabido de ningún caso de corrupción, siendo quizás el país con mayor índice de corrupción en los índices mundiales, y la Contraloría lo único que hace es declarar la inhabilitación política de los opositores. Esa es su función fundamental. De resto, nadie más conoce qué hace la Contraloría en Venezuela. Todo el esquema de descentralización territorial destrozado, los municipios destrozados, los estados de la federación destrozados y creación en paralelo de un estado paralelo que se llama estado comunal, paralelo al estado constitucional, y todo lo que está en el estado constitucional vaciado hacia el estado comunal sin que tenga fundamentación alguna en la Constitución, porque eso era parte de una reforma constitucional que fue rechazada por el pueblo. La economía pública en el suelo, aparte de que no hay índices ni hay información de ningún tipo, nunca en la vida ha habido tal nivel de endeudamiento público, de irresponsabilidad con la conducción del Estado, que ha originado deuda pública, pero por casos decididos en tribunales arbitrales. Niveles de deuda por todas las expropiaciones ocurridas que tienen al país, por supuesto, en situación de default completo en todas partes. Contra los habitantes, la economía privada ha sido desmantelada, todo el aparato productivo destrozado, no hay empresas, todo ha sido expropiado, confiscado, porque no ha habido compensación, de manera que todo ha sido confiscado. La propiedad privada dejó de existir, los medios de comunicación todos desaparecidos, todos controlados por el Estado, y no hay ningún medio de comunicación ni de televisión ni de radio que pueda estar fuera del ámbito del gobierno. Por supuesto, contra las bases de la propia población, guerra contra la nacionalidad se regala, la nacionalidad venezolana se regala a la guerrilla colombiana desde el año 2002, 2004, y luego a los sirios, a los chinos. Es como que si fuera un bien que se regala desde el gobierno. Todo esto es conducido por el gobierno. Desde el propio gobierno la democracia representativa se ha minado. Ya no es necesario para formar organismos el sufragio universal directo y secreto. Basta elecciones en asambleas controladas por el partido de gobierno para los órganos de ese llamado poder comunal. La democracia participativa, ni un aspecto de la famosa democracia participativa
se ha ejecutado, todos están en la Constitución, pero ningún aspecto se ha respetado. Comités de postulaciones para altos cargos integrados por funcionarios, por personas representativas de la sociedad civil, en ningún caso, la mayoría son diputados controlados. Consultas populares de leyes desapareció, iniciativa popular desapareció, referéndum revocatorio no se ha hecho nunca ninguno porque siempre hay algún impedimento para hacerlo. Y por supuesto, la guerra contra los derechos humanos ha sido total en todos los aspectos, al punto de que hoy tenemos el récord en América Latina de que Venezuela es un país sometido a la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Ese es un récord que tenemos también dentro de esta devastación de guerra. De manera que ese es el tema en otros países, que el Estado de Derecho desapareció, el Estado desapareció y se convirtió en una organización criminal destruyendo el país. Me reunía hace poco con un muy destacado venezolano que está en Washington y me decía pura y simplemente la producción de cocaína en el país se hace por entes del Estado, por empresas que están financiadas y están paralelas a las empresas del Estado. De manera que es un Estado dominada por una organización criminal. En ese caso, entonces, mi desespero frente al tema mejor Estado de Derecho, mejor Estado, es lo que necesitamos es reconstruir un Estado, volver a tener un Estado como organización de la sociedad para que se aplique la Constitución que dice que el Estado está al servicio del ciudadano. Aquí no, aquí está el Estado que está en guerra contra el ciudadano. Por supuesto, esta exposición no es una buena nota sobre el tema del Estado de Derecho, pero es lo que sale cuando uno analiza, bajo mi criterio, lo que ha ocurrido en Venezuela. Gracias, Marisol. Muchas gracias al doctor Alan Brewer Carías. Vamos a pedirle a la organización que pueda difundir el documento del doctor Brewer Carías, que efectivamente es muy interesante y me consta que no alcanzó por razones de respeto y restricto al tiempo a referirse a algunos temas muy importantes como es la captura de las Fuerzas Armadas también por este Estado que no es Estado. Pero vamos ahora a la perspectiva europea. Tengo el agrado de presentar a continuación al doctor Domingo Bello Janeiro, quien es presidente del Comité Asesor para Asuntos Hispánicos de la Conferencia Permanente de Academias de Ciencias Jurídicas y Sociales de Iberoamérica. Doctor Bello Janeiro tiene la palabra. Muchas gracias por 15 minutos también. Muchas gracias. Y el micrófono tengo también. Sí. Muchas gracias. Bueno, no funciona, ¿no? The floor and the microphone. Muchas gracias y muy buenas tardes. Yo también tendré un texto a disposición de la organización y resumiré este apunte sobre y agradeciendo desde luego esta amable presentación y esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes en este panel Más Estado, Menos Estado, Mejor Estado, ¿no? Desde la perspectiva europea, en las entonces potencias España, Francia, Inglaterra a finales del siglo XV, posteriormente Alemania e Italia en el siglo XIX, habían configurado ese Estado nacional tradicional como un prototipo de unidad política básica en todo el mundo para la regulación de la vida social de la comunidad. Pero pronto se había quedado demasiado pequeño y demasiado grande. Demasiado pequeño para algunas de sus funciones esenciales, por ejemplo para la defensa, para cumplirlas tuvo que agruparse con otros estados, por ejemplo en materia de defensa las organizaciones multiestatales como la OTAN, en materia económica la Comunidad Europea, y para otras ese Estado nacional
con el aumento de las funciones sociales de las personas más desfavorecidas, era demasiado grande y tuvo que descentralizarse, que desconcentrarse, y ambos cambios fueron siempre complejos, difíciles. La Constitución Europea económicamente ha pasado por momentos de enormes dificultades, y más problemática también es ese proceso de descentralización que conllevó, al hilo también de lo que nos comentaba antes, incluso movimientos que por el terror, por la fuerza, intentaron también desintegrar los estados nacionales. Y desde luego el tema que nos ha puesto nuestra moderadora suscita muchísimas inquietudes. El acertado título de nuestro panel me sugiere ahora una muy específica, y teniendo aquí presente a un ilustre miembro en su momento y que sigue ejerciendo labores judiciales, pero que fue miembro del órgano de gobierno de los jueces en España, y ya que no se trata aquí de dar ni mucho menos declaraciones genéricas de lo bien que funcionan nuestros países, sino justamente manifestar casos concretos, es decir, una exposición de un caso concreto que pasa ahora en estos momentos en España, que está llamando la atención de la Unión Europea y que refleja uno de los aspectos que los populismos, en los que los populismos más hacen hincapié, y es el conflicto entre poderes y la separación de poderes. Una de las preocupaciones más acuciantes en este momento en España aparece en el último informe de este mismo mes sobre la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea, en donde el Ejecutivo comunitario recuerda que España no ha llevado a cabo un esfuerzo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces, lo que se llama el Consejo General del Poder Judicial, ni tampoco en su reforma del sistema de elección. Y en este documento de la Unión Europea de este mismo mes se presentan una serie de recomendaciones específicas para España, diciendo que es urgente esa renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial, que tenía previsto un mandato de 5 años y lo ha duplicado, lleva ya más de 5 años en funciones, y eso está afectando al trabajo del Tribunal Supremo, del sistema judicial en su conjunto. Y eso pone de manifiesto también cómo ese populismo también en España lleva a cabo efectivamente un conflicto entre distintos poderes, porque está pendiente, por falta de acuerdo en el legislativo, de renovación el órgano de gobierno de los jueces, y el gobierno aprueba una ley mediante la que, ley orgánica 4/2021, limita las competencias del órgano de gobierno de los jueces en funciones. A su vez, esa ley se recurre ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional tiene pendiente desde hace más de 2 años una sentencia sobre el particular. En ese estado no se puede proponer nombramiento de presidente del Tribunal Supremo, presidentes de las audiencias. Hay más de 100 nombramientos judiciales pendientes precisamente por una ley del gobierno que limita la competencia del órgano de gobierno del Poder Judicial. Es decir, hay una anomalía constitucional en este momento en España que está llamando la atención en el último informe de la Unión Europea de este mismo mes, porque el Consejo del Poder Judicial tenía un nombramiento previsto para 5 años, lleva otros tantos 5 años en funciones por falta de renovación ante la ausencia de acuerdo político en su modificación, y a través de una ley orgánica el Gobierno limita las competencias de ese Consejo General del Poder Judicial en funciones, que no se puede renovar porque en el plazo establecido por la Constitución, por falta de acuerdo del legislativo. Es decir, se trata de hacer frente a una situación en la que la falta de acuerdo del Poder Legislativo impide alcanzar la mayoría exigida para renovar la composición del máximo órgano de gobierno de los jueces, con más de 5 años, el doble de su tiempo de mandato vencido, que sigue en funciones. Esa superación del plazo máximo de mandato sin la renovación sitúa al Poder Judicial en una situación extraordinaria.
y dice en el Gobierno que su situación no puede ser la misma que mientras está en activo, sino que en funciones tiene limitado su funcionamiento. Por tanto, facultades como la de proponer el nombramiento de determinados cargos judiciales, entre ellos el presidente del Tribunal Supremo, están congeladas, están suspendidas y solo se limitan las facultades necesarias para el normal funcionamiento de este órgano. Y como ya digo, estamos a unos días en España de unas elecciones generales. El órgano de gobierno de los jueces tiene limitadas sus funciones de nombramiento de cargos judiciales de cerca prácticamente de un centenar por una ley del gobierno, una ley orgánica que en el fondo supone la suspensión de la Constitución, que no es posible, llevando más de 2 años pendiente la correspondiente sentencia del Tribunal Constitucional sobre este conflicto entre el Ejecutivo y el Judicial a consecuencia de la falta de acuerdo en la renovación por parte del Legislativo. Y me ha parecido intelectualmente más honesto y desde luego más práctico descender a este ejemplo concreto y real y además muy reciente, que ha llamado la atención del último informe de este mismo mes de la Unión Europea, que hacer grandes declaraciones genéricas sobre la división de poderes, sobre la concentración del poder en los ejecutivos de nuestros países en demérito del principio de separación de poderes. Creo que con ello pretendo llamar la atención de que poco a poco, en la medida en la que se consienta esa suspensión parcial de esa Constitución que me pareció en el uso de la palabra, dice que en Venezuela se pisotea constantemente, me parece que es necesario llamar la atención como poco a poco, en la medida en la que se consientan, como en este caso, suspensiones parciales, puntuales de la Constitución, el Ejecutivo, el órgano de gobierno, va intentando ocupar cada vez más situaciones o espacios constitucionales en detrimento de esa separación de poderes. Y concluyo advirtiendo cómo existen en Europa en general 2 modelos de gobierno del Consejo Judicial. Uno, el que representa una autoridad que tiene que ser independiente del Ejecutivo, encargada de la tarea de gobernar a los jueces y de nombrarlos, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Francia, en Portugal, en España, en principio, y otro modelo que es el de servicio de tribunales, en el que los poderes del Consejo Judicial están mucho más limitados y no incluyen los nombramientos. Por ejemplo, en Dinamarca los jueces son nombrados por la reina a propuesta del ministro de Justicia, en Irlanda los nombra el presidente a propuesta del gobierno, en Bélgica el Consejo Judicial representa a los magistrados que son nombrados por el ministro de Justicia. Pues bien, el Consejo de Europa recomienda que al menos la mitad de los miembros de los consejos judiciales deben ser jueces elegidos por los jueces y que el resto de miembros no jueces deberían de ser elegidos por el Poder Legislativo, por el Parlamento, por una mayoría de al menos 2/3, para dotar al Consejo Judicial de legitimidad democrática, para mejorar además también el sistema de rendición de cuentas. Solo Bélgica, Bulgaria, Croacia, Francia, Eslovaquia, Eslovenia, Italia, Letonia y Portugal cumplen con ambos requisitos. Y en España este modelo fue el primero, el seguido por la Ley Orgánica en 1980, que establecía que 12 vocales de procedencia judicial sean elegidos entre jueces y magistrados y otros 8, de entre 20, juristas de reconocida capacidad sean elegidos en el Parlamento. En 1985 se cambia este sistema de nombramientos. Los 20 miembros del Consejo de Gobierno del Poder Judicial son elegidos por el Parlamento a partes iguales entre el Congreso y el Senado por mayoría de 3/5 partes. Y en el 2001 se establece que los 12 miembros que se corresponden con los jueces y magistrados se seleccionan entre una lista de un máximo de 36 candidatos propuestos, o bien por las asociaciones o bien con el aval de al menos 2% de jueces y magistrados del total en activo. Pues bien, desde el 2013, para ser candidatos, los jueces y magistrados tienen que aportar el aval de una asociación o de 25 miembros de la carrera judicial y, como ya digo, está pendiente desde hace tiempo, precisamente por falta de acuerdo de los principales partidos políticos, su renovación de este órgano de gobierno
de los jueces, a quien compete precisamente, entre otros, la defensa de la necesaria independencia judicial por la que abogo. Abogo, en definitiva, por esa renovación, una vez que está pendiente en poco tiempo el proceso electoral, en unos días en España, y me quería centrar en llamar la atención precisamente en esa necesaria y estricta separación de poderes e independencia judicial, en el respeto constitucional a ese principio fundamental de separación de poderes que está en estos momentos en España en cuestionamiento, precisamente con la preocupación que he llamado la atención de la Unión Europea, y lo tengo en el texto que someto a su consideración en esta intervención, cuya invitación tanto agradezco, que termino acogiéndome al periodo de tiempo que me ha sido conferido, y quedo, por supuesto, a su entera disposición y sometido, desde luego, a cualquier dictamen mejor fundado. Muchas gracias a todos por su presencia y por su atención. Muchas gracias, doctor Bello Janeiro, también por su presentación y por el respeto muy ajustado al tiempo concedido. Vamos a volver a América Latina. El tercer panelista que con gusto presento es el doctor Rafael Badel, que es el segundo vicepresidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Doctor Badel, tiene la palabra. Muchísimas gracias, doctora Marisol Peña. Buenas tardes a todos. Mis consideraciones van a ser un poco más generales. Hago mías todas las palabras del maestro Alan Bruber Carías respecto del diagnóstico de Venezuela, pero se nos ha formulado la inquietud o que conversemos respecto del correcto tamaño del Estado. Más Estado, menos Estado. En el ambiente académico se discute en este momento sobre la deconstrucción del Estado y reducir las inmensas estructuras que tiene el Estado. Sin embargo, esa discusión está muy lejos de terminar, sobre todo si tomamos en cuenta que en ella concurren aspectos culturales, religiosos, comerciales, políticos, históricos. En el caso de América, porque estamos obligados a echar una mirada a Iberoamérica, en el caso de América, por herencia colonial, comenzamos a ser un país interventor. La ley de libre comercio de Carlos III no tenía por finalidad establecer el libre comercio en Hispanoamérica, sino luchar contra el contrabando. España, la España monárquica, no adoptó las ideas que se estaban produciendo en la otra parte del Canal de la Mancha respecto del liberalismo. De manera que, aunque la Constitución de Venezuela de 1811 y todas las demás adoptaron principios liberales, en la práctica ellos no se llevaron adelante. No se llevaron adelante en el siglo XVIII por la cultura del saqueo que hubo entre tantas guerras que nos han acompañado desafortunadamente siempre. Y en las constituciones del siglo XX, el principio del Estado social de derecho ha estado establecido, si no de manera implícita, de manera determinante. La Constitución de 1999 establece una fórmula conforme a la cual, en el artículo 299, el Estado es empresario. El Estado es empresario igual que los particulares. El Estado se rige por el principio de la coiniciativa pública y puede concurrir con los particulares en situación de competencia, pero no de libre competencia sometida a determinadas reglas, como deben existir, sino una libre competencia o una competencia determinada por el propio Estado a través de su propia legislación. Competencia que le permite distinguir entre una banca pública y una banca privada, competencia que le permite realizar actividades de manera monopólica, como lo permite el artículo 300, 301 y 302 de la Constitución, competencia que le permite al Estado ser prestador de servicios, sin el pago de ningún tipo de impuesto y haciendo uso de los recursos públicos sin ningún tipo de limitación en cuanto al régimen presupuestario. De manera que esa es una herencia colonial de la cual no supimos despojarnos, a pesar de que las constituciones intentaron hacer. La fragilidad
en el Estado de Derecho, que el doctor Gruber, lo vuelvo a mencionar, ha dejado aplastantemente demostrada en el paper que consignó para el día de hoy, demuestra que el país ha ido dentro de regímenes ejecutivos muy fuertes desapareciendo estos principios. Eso siempre fue así, pero por supuesto que a partir del año 2000 el asunto cambia de matiz, cambia de volumen, porque ahora tiene un cometido político, ahora tiene un móvil político. El móvil político no es nada más el crecimiento del Estado, sino el móvil político es la destrucción de la iniciativa privada. Hasta el año 2000, hasta la Constitución de 1999, era concurrir y por supuesto que el Estado tiene que administrar los bienes de la dominialidad pública, ¿quién lo duda? Por supuesto que el Estado tiene que regular los aspectos macroeconómicos de la economía, sin ello no pudiéramos existir. Sin embargo, aquel Estado que, insisto por tercera vez, se va armando producto de la historia heredada de la monarquía, aquel Estado encuentra un terreno fácil, siendo un Estado petrolero, para apropiarse de los recursos y competir en situación desfavorable. Pero cuando se añade un pensamiento político distinto, comienza una legislación para destruir al adversario y el tema político es fundamental en ese aspecto. Otra consideración respecto de mayor o menor Estado es que podemos distinguir, o pueden haber tesis más liberales que predican un Estado más reducido, o tesis distintas que predican un Estado más abultado, con mayores instituciones, mayor o menores actividades del Estado. El asunto es que mientras que la discusión se lleva adelante, se van creando estructuras internacionales, organismos internacionales, que se convierten ahora en estados dentro del Estado. Vamos a pensar en la Comunidad Europea, 27 países, 450 millones de habitantes, 7 órganos, 33 estructuras descentralizadas, que todas ellas dictan normas, directivas, sentencias y que inciden en la esfera jurídica no solo de los países, sino de los particulares. Entonces la pregunta del panel de esta tarde, más Estado, menos Estado, se enfrenta en primer lugar con una consideración histórica, y en Iberoamérica hay una muy distinta a la de otros países anglosajones, y se enfrenta también a una realidad que es que a contrapelo de las tesis liberales que predican la reducción del Estado, se van construyendo superestados, organizaciones como esta que he señalado, de la Organización de Estados de la Comunidad Europea. Aquí en América Latina tenemos distintos mecanismos también de integración. Uno, desde 1948, la Organización de Estados Americanos, de donde entonces surgen muchísimas instituciones supranacionales, nada más y nada menos que entre ellas la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y esto me permite volver al tema, más Estado, menos Estado. En verdad, no podemos desconocer estos aspectos a los que estoy haciendo referencia. Primero, las razones históricas, sociales, políticas y económicas de cada Estado. No es igual la estructura de un Estado netamente minero como Venezuela, con recursos naturales como el petróleo, etcétera, que un Estado que dependa de la empresa privada, del empresario privado, mediante el pago de impuestos para el sostenimiento de la estructura del Estado. Tampoco es igual un Estado de origen neoliberal. Pero sea cual sea el tamaño del Estado, lo que creo que debemos predicar es el correcto o la correcta sumisión de las estructuras del Estado al régimen de convencionalidad que ahora existe a propósito de estas estructuras supranacionales, el control de la convencionalidad, el bloque de la convencionalidad, el bloque de la constitucionalidad y el bloque de la legalidad. De manera que el límite a esa actuación es precisamente la sujeción del Estado a derecho. La discusión respecto de mayor o menor intervención del Estado en los distintos asuntos puede ser o puede tener un matiz de orden político, pero en verdad el Estado puede desviar su actuación
si no hay un correcto sometimiento a este bloque de la convencionalidad, de la constitucionalidad y de la legalidad. Esa era una consideración general que quería formular para resaltar el aspecto histórico y para resaltar la contradicción que hay en este momento para aquellos que predican un Estado más pequeño, de que cada día tenemos estructuras más grandes. Incluso hay una gobernanza internacional, hay una mundialización de la ordenanza con estructuras internacionales que se extienden en todo el planeta. Pensemos en el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corte Internacional de Justicia, todo el régimen, el corpus juris de los derechos humanos, que ahora es un régimen supranacional contra el cual no podemos oponernos a través de las estructuras del Estado. Por lo que se refiere a la consideración particular, no respecto de Venezuela, sino respecto de esa intervención de ese Estado, por supuesto que tiene una implicación fundamental en la economía. ¿Y cómo se interviene en la economía? Se interviene en la economía a través de, fundamentalmente, el régimen constitucional, a través de las normas, el régimen legal, y a través de las actuaciones administrativas. Bueno, volvemos a los límites. A través del régimen constitucional, si ponemos freno, orden a esa intervención, a través de la denominada Constitución Económica. Es decir, el establecimiento de textos constitucionales lo suficientemente amplios y generales que precisan o que permitan que el gobierno de turno pueda enderezar la actividad económica de una forma o de la otra, sin dejar comprometida en la Constitución el futuro de nuevas generaciones, sino la redacción de fórmulas constitucionales neutras, dice la doctrina. La Constitución de Venezuela no es una constitución neutra, en el sentido de que en diversos artículos va incorporando disposiciones que comprometen a las nuevas generaciones, a las futuras generaciones, en el sentido de que dejan marcado un camino económico que puede ser el que no decidan las futuras generaciones. Deja marcado un destino económico cuando impide el aprovechamiento de los recursos naturales y se los da monopólicamente a la administración y uso del propio Estado. Por lo que se refiere a la legislación, a través de la legislación se interviene en la economía. Bueno, el freno a este asunto es entender que la libertad económica es un derecho, es un verdadero derecho público subjetivo y no puede haber legislación alguna que vacíe de contenido ese derecho público subjetivo, y ahí está el límite a esa actuación. Si lo consideramos de esa manera, la legislación tiene como límite el núcleo duro del derecho económico, por lo cual habría ahí también un límite. Por lo que se refiere a la intervención desde el Poder Ejecutivo, que es el que concreta la intervención del Estado en la economía, bueno, hay muchos principios conforme al cual la administración, cuando intervenga en la economía, debe hacerlo en respeto al principio favor libertatis, y puede hacerlo a través de la regulación o a través de la actuación. Esa actuación de la administración debe sujetarse al principio de que, siendo un derecho público subjetivo, debe tocarse lo menos posible el derecho a la libertad económica, y en caso de conflicto debe favorecerse a este régimen de libertad. Y desde el Poder Judicial, el juez también está limitado, o hay principios generales que orientan la actuación del juez. Desde el Poder Judicial, el juez debe garantizar principalmente los derechos y libertades, y las interpretaciones del juez deben ir en obsequio al respeto de los derechos de propiedad, de libertad económica, de libre iniciativa privada, etcétera, etcétera. De manera que ahí tendríamos una actuación armónica de los poderes públicos. Para el caso de Venezuela, en los 2 minutos que me quedan, además de la intervención en la economía dirigida y enderezada fundamentalmente a aplastar a los otros sectores económicos, a los sectores privados económicos, hay incluso intervenciones en contra de otros derechos que no son económicos, sino es el desenvolvimiento de la personalidad humana. En Venezuela
el Consejo Nacional Electoral regula no solo las elecciones de orden político, sino regula también la elección de los sindicatos, de los colegios profesionales, de las universidades. Y a través de este mecanismo se ha impedido precisamente el funcionamiento de esas organizaciones, que son las expresiones más auténticas del desenvolvimiento de la personalidad. De manera que en Venezuela las universidades, los colegios profesionales, etcétera, están totalmente disminuidos en su actuación por estas consideraciones o por estas actuaciones de el régimen que precisamente tiende a evitar cualquier tipo de manifestación de la iniciativa privada. Yo voy a terminar como empecé. Me parece muy difícil ponerle fin a la discusión de cuál es el correcto tamaño del Estado. A medida que pasa el tiempo se van poniendo de moda algunas matrices de opinión jurídica más o menos importantes. Yo creo que en este momento lo importante es consolidar, y es una lucha en la cual estamos involucrados todos los que estamos en esta sala, y por eso se realiza un evento como este, lo que es que consolidar un Estado que, independientemente de su tamaño y respetando sus orígenes y sus distintas determinaciones históricas, se someta de manera radical y estricta al bloque de la convencionalidad, al bloque de la constitucionalidad y al bloque de la legalidad. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias también al doctor Rafael Badel. Se va adelantando ya la conclusión, ¿verdad? Una de las conclusiones de este panel, cómo conciliar, como dijo el doctor Bello Janeiro, citando a Anthony Giddens, yo creo, la realidad de un Estado que a veces es demasiado grande y otras veces es demasiado pequeño para enfrentar los retos, sobre todo en el mundo globalizado que vivimos. Quisiera decir que un hecho incuestionable es el diálogo recíproco que existe entre la academia y los jueces. Y por eso, para finalizar este panel, y con mucho brillo, según hemos sido todos testigos, tengo el honor y el agrado de presentar a quien es el único juez en ejercicio entre nosotros y que nos acompaña hoy desde España, al doctor Juan Pablo González, quien es el juez presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. Bienvenido, doctor González, y tiene la palabra. Muchas gracias, Marisol. Para mí es un verdadero honor estar aquí hoy entre ustedes y tener la oportunidad de platicar con todos vosotros, con todos ustedes, y de transmitirles en el tiempo que se me ha concedido una serie de ideas sobre el tema objeto de esta mesa redonda. Más Estado, menos Estado, mejor Estado. Como consideración previa, quisiera aclarar que mi perspectiva va a ser, por un lado, la del Poder Judicial en cuanto a los contenidos, especialmente la justicia penal, y en segundo lugar, desde el punto de vista geográfico, una perspectiva europea, pero sobre todo iberoamericana. Una perspectiva a la que he podido llegar fundamentalmente a través de mi experiencia profesional cuando fui responsable máximo de la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que, como ustedes saben, es una organización en la que participan las Cortes Supremas, Tribunales Supremos y Consejos de Judicatura de 23 países, los países iberoamericanos incluyendo Puerto Rico, España, Portugal y Andorra. Mi experiencia como responsable de la cumbre me permitió conocer todo el continente, desde Patagonia hasta Río Grande, todos y cada uno de los países que componen la rica comunidad iberoamericana. Estos países tienen en su origen sistemas constitucionales que se fueron configurando tras el proceso de independencia, siguiendo un modelo básicamente europeo, el sistema europeo del siglo XIX, modelo liberal, en el que claramente los poderes judiciales desempeñaban un papel subalterno desde los poderes ejecutivos. En Europa, el modelo liberal sufrió un profundo proceso de transformación como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial,
y de la crisis de los sistemas políticos que tuvo lugar con posterioridad al conflicto bélico. De los sistemas liberales, de Estado liberal, llegamos al Estado constitucional, caracterizado, entre otros muchos factores, por el mayor protagonismo que se atribuyó a los cartes constitucionales y, en general, a los miembros del Poder Judicial. Sin embargo, en aquel periodo, a partir de los años 40, en los países hispanoamericanos, latinoamericanos, muchos de ellos sometidos a regímenes autoritarios de carácter militar, se mantuvo básicamente un sistema de subordinación estricta de los poderes judiciales al poder político, al poder ejecutivo. Y realmente se configuraron poderes judiciales muy débiles y absolutamente subalternos y mera correa de transmisión de las decisiones que se adoptaban en el ámbito político. En los años 90, de manera paralela al proceso de democratización que sufrieron muchos de los países hispanoamericanos, se abre todo un proceso importante de reformas vinculado a ese proceso de democratización, proceso de reformas y de fortalecimiento de las instituciones. Hubo muchísimas inversiones que llegaron fundamentalmente del ámbito de la cooperación internacional. Y sin duda, desde el año 90 se han producido indudables e importantes avances en el ámbito de los sistemas judiciales. Avances en la selección tanto de los jueces de los tribunales superiores, tribunales constitucionales, Tribunal Supremo, mandatos más largos, incluso mandatos vitalicios en algunos países, mandatos que no coinciden con el mandato de los gobiernos. En cuanto a los jueces general, ha habido también mejoras muy importantes en uno de los grandes caballos de batalla o puntos de debilidad del sistema, la movilidad e inamovilidad de los jueces y magistrados. Se pusieron en marcha en muchos países consejos de justicia más o menos politizados y, en definitiva, se fueron construyendo sistemas de carrera judicial que en gran medida responden a parámetros europeos y que se pueden considerar sistemas homologables a los que existen en Europa, también reconociendo que Europa no es uniforme y que en Europa hay una gran diversidad de modelos de gobierno y de organización de jueces y tribunales. No tienen nada que ver los sistemas del sur de Europa con los sistemas nórdicos, en los que, entre otras características, no existen consejos de justicia. Pero ahora bien, si bien hay que reconocer que los sistemas normativos de organización del Poder Judicial en Iberoamérica son homologables a los europeos, también hay que reconocer que los sistemas de selección y de carrera supuestamente objetivos muchas veces pueden ser manipulables. Y por eso, en muchos de estos países, transcurridos más de 20 años desde el inicio de aquellas reformas, tengo que decir, mi opinión, puede no ser compartida, es que no se han cumplido todas las expectativas. Y no se han cumplido todas las expectativas, en primer lugar, porque no se ha logrado poner fin a una cultura de corrupción, de falta de independencia, que además constituye un grave obstáculo para el progreso y para el desarrollo económico de estas naciones. Y no se han cumplido las expectativas porque no se ha logrado que el Poder Judicial sea capaz de enfrentar la impunidad en muchas naciones iberoamericanas. Se advierte una verdadera quiebra de la justicia penal. Y esto tiene una gran importancia porque la primera obligación que tiene un Estado es asegurar la seguridad de los ciudadanos. Voy a poner algunos ejemplos. Si examinamos el índice de homicidios, de criminalidad, los datos son realmente tremendos y preocupantes. Venezuela es medalla de oro, 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Son cifras que se aproximan a los de un país en guerra. Pero es que Guatemala tiene 15, México 28, Honduras 37, Brasil 23,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, Colombia 16,9,
establecemos una comparación. ¿Cuál es el índice que tiene un país como España o como Portugal? 6,6. Es decir, en Venezuela el número de homicidios es de 100 veces más que en España. También los datos españoles y portugueses son los mejores de Europa. El Reino Unido tiene 1,2, el doble que España. Francia tiene 1,3, el doble que España. Bélgica tiene 3 veces el índice español, pero en cualquier caso muy alejados de los índices de criminalidad que soportan los países iberoamericanos. El problema no solamente son los índices de criminalidad, sino los índices de impunidad, es decir, los delitos que se esclarecen. Claro, cuando no funciona el sistema penal, gran parte de los delitos no se denuncian, pero incluso los que se denuncian rara vez son esclarecidos. En el caso concreto de México tengo un dato concreto. Solo el 0,9 de los delitos que se cometen son esclarecidos. También hay que reconocer que la situación en la región es muy dispar. No todos los países confrontan la misma situación. Algunos países, según el índice de Estado de Derecho que publica actualmente World Justice Project, que es una organización de cierto prestigio internacional reconocida por Naciones Unidas y que evalúa 120 países en el mundo, en la primera división hay algunos países iberoamericanos, en concreto Uruguay, Costa Rica, Chile, y hay otros, sin embargo, que están en los últimos lugares, compitiendo con los países prácticamente con estados, se llaman estados fracasados. ¿Cuál de ellos? Pues básicamente aquellos que han seguido políticas populistas. Venezuela, Nicaragua, Cuba. Y esto me lleva a una reflexión, es decir, a partir de la existencia de esta gran disparidad en los índices de Estado de Derecho de la región. Y es que la causa de los problemas que padece la región no hay que buscarlos en la colonia o en el supuesto autoritarismo de la colonia. Siempre es muy fácil buscar un chivo expiatorio, y desde determinados sectores iberoamericanos ha sido siempre muy fácil recurrir a la colonia, al autoritarismo, y además, en medio de esta opinión, no se corresponde con la realidad, porque en la época que llaman colonia, que no era tal colonia, los sistemas judiciales gozaban de una cierta autonomía y de una cierta descentralización. Si no, no hubiera sido posible gobernar con las comunicaciones de la época durante 3 siglos un territorio tan diverso y tan extenso desde la metrópoli. Había virreinatos y había audiencias, había un sistema judicial y había un sistema de ejecutivo, y entre ellos se contrapesaban. Por cierto, audiencias. En América se ha perdido esa terminología. Hemos adoptado la terminología de origen anglosajón, las Cortes, y afortunadamente en España conservamos, y yo me honro de presidir una audiencia que es prima o pariente de aquellas audiencias que había en tantas regiones de este continente. En definitiva, sistemas de selección de carreras supuestamente objetivos pueden ser manipulados. Y por eso quiero formular mi propuesta. Es necesario cambiar el enfoque. Hay un enfoque mucho más amplio del normativo, un enfoque que contemple factores culturales, sociales e históricos. Para que la reforma sea eficaz se necesitan cambios culturales, cambios en la cultura jurídica. No son suficientes reformas legales de laboratorio o de reingeniería intelectual, sino cambios, insisto, cambios culturales que procuren mayor transparencia, mayor independencia y sobre todo una verdadera cultura de respeto a la legalidad. Durante años se ha intentado imponer un modelo anglosajón que ha inspirado la mayor parte de los procesos de reforma que se desarrollan a partir de los años 90. USAID, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Se gastó muchísima plata, consultores muy bien pagados, organizaciones no gubernamentales también muy bien pagadas, pero, en mi opinión, no digo que hayan fracasado porque se han conseguido avances, pero no se han conseguido
los objetivos fundamentales. Y sigue habiendo una crisis de inseguridad y sigue habiendo una crisis de impunidad, vinculada a la impunidad también a factores de corrupción. Y por eso yo sugeriría que quizás la conveniencia de volver la vista a los sistemas europeos, a los modelos que han demostrado tener un éxito en esta materia, en España, en Portugal, en otros países, que constituyen ahora mismo, sin lugar a duda, las democracias más avanzadas, las democracias que tienen unos índices de criminalidad más bajos, hablo de un 0,6, 10 veces menos que el índice de criminalidad de los Estados Unidos, y en definitiva, además, países que compartimos la misma lengua y la misma cultura. En definitiva, mi propuesta es que debe haber cambios culturales en los servidores públicos y que para conseguir esos cambios culturales, es un proceso lento, habría que fomentar los intercambios entre los servidores públicos, policías, jueces, abogados, fomentar la capacitación, generar espacios de integración en la búsqueda no de un mayor o un menor Estado, sino de un mejor Estado y en la búsqueda de instituciones más fuertes que garanticen la seguridad y la libertad de los ciudadanos. Un escritor mexicano que yo he leído de principio a fin, José Vasconcelos, era uno de los miembros del Ateneo de la Juventud, un grupo de intelectuales que a principios del siglo XIX desarrollaron una inmensa labor intelectual y cultural en México, Antonio Caso, Alfonso Reyes, el dominicano Enrique Sureña, el propio José de Vasconcelos. Pues bien, Vasconcelos, que fue el fundador de la Universidad Autónoma de México, diseñó un lema que todavía preside esa universidad, que dice lo siguiente: por mi raza hablará el espíritu. Ese sigue siendo el lema de la UNED. ¿Y qué significa ese lema? Que la fidelidad a nuestra rica cultura es la que nos puede permitir esa regeneración y recuperación espiritual, que es condición necesaria para el progreso de nuestros pueblos. Esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias.